Amigos, continuamos con nuestro programa, hay que decirlo, con Jorge Incerni. Les recuerdo a todos que este programa está en vivo en este momento, pero se repite esta noche a las 7 de la noche en su totalidad. Si escucha aquí alguna información que desea compartir con otra persona o usted mismo repasarla. Y aprovecho para recordarle que toda la programación que tenemos en TIVA TV es excelente. O sea, todos son programas informativos. Nosotros aquí durante 24 horas le estamos dando información y hago la aclaración. Para todo, es tu decisión, no nuestra. Nosotros ya hemos tomado nuestras decisiones en muchos de esos temas y muchos de ustedes también, los que no lo hayan tomado, pues es su decisión. No le vamos a imponer nada a nadie. Licenciada, yo hice una pregunta ahorita y quiero... Yo estoy buscando unas contestaciones que sean entendibles para los amigos televidentes, los amigos y las amigas televidentes. No puedo entrar mucho en el tecnicismo legal porque la gente se me pierde. Yo mismo, que yo no soy abogado, hay veces que dicen algo que yo, espérate, deja ver por dónde lo cojo. Yo mencioné qué pasaba con esa pensión que se pasa cuando las personas se separan, que hemos determinado que nos vamos a divorciar, pero pues no sé por qué no se divorcian rápido, sino que lo dejan aplazar. Retomando nuevamente la pregunta. Se pueden dar dos escenarios. Se puede hacer una pensión para los menores y se radica un pleito exclusivamente de alimentos. Y es un asunto de el que está con la custodia de facto, que en ese caso estaría reclamando una custodia de jure, que quiere decir judicial, porque va a bajar una determinación judicial que dice que esa persona que solicitó los alimentos es el que tiene la custodia de los menores, y ese caso se maneja exclusivamente el asunto de los alimentos, y ahí entran a discutirse todos los aspectos de alimentos que estaban comentando los compañeros abogados. Está el otro caso, que es el que debería ser, que es el que yo recomiendo, que se radique el divorcio. Se va a radicar dentro del divorcio custodia, ya sea custodia compartida o la custodia monoparental. Se va a discutir en ese divorcio patria potestad compartida o patria potestad exclusiva y otras variantes. Se va a hablar de las relaciones paterno-filiales, cómo se van a dar. Se va a hablar del divorcio y se va a hablar de los alimentos. Son 5 asuntos que se van a trabajar. Incluso usted puede incluir dentro de ese divorcio una determinación de que el Tribunal de Puerto Rico sea el que tenga la jurisdicción exclusiva sobre los asuntos en caso de que alguien quiera irse para Estados Unidos. Y esto es un paréntesis porque esto es un tema bastante largo y complejo. Se divorcian aquí en Puerto Rico, se establece pensión aquí en Puerto Rico, se establecen relaciones paterno-filiales en Puerto Rico y custodia, pero a los 5 o 6 meses uno de los dos decide irse de la jurisdicción de Puerto Rico. Pero si usted en el caso de divorcio estableció que Puerto Rico retenga la jurisdicción sobre los asuntos de ese divorcio, pues aunque una de las partes esté en Estados Unidos, Puerto Rico podría retener jurisdicción. No te voy a firmar para que te lleves el nene para Estados Unidos, yo lo quiero aquí. ¿Qué vamos a hacer? O sea, que todo bueno, pues eso es una cosa muy sencilla. Yo no veo por qué la gente se complica tanto con eso. Mire, es una determinación de patria potestad. Yo tengo el derecho como padre o madre con patria potestad por el tribunal de decidir sobre el bienestar de mis hijos. Y yo entiendo que no es conveniente que tú te lleves a los muchachos a aventurar a ver dónde consigues el apartamento o si vas a conseguir un trabajo. Muchas veces eso es lo que hacen, se van a aventurar y se llevan los muchachos. Y los papás tienen sus recelos y dicen, pero ¿por qué te los vas a llevar si todavía tú no sabes para dónde va? Pues mire, es sencillo. No nos ponemos de acuerdo. El tercero, que es el tribunal en ese poder de parens patria que tanto se habla en la televisión y la gente lo menciona, es el que va a determinar si le va a dar el permiso o no le va a dar el permiso para salir de la jurisdicción. Correcto. Y él es el que decide cuando hay controversias con los hijos, ese es el tribunal el que decide. Si no hay controversias, ustedes con un documento, si hay un caso radicado, ustedes hacen un documento, una moción por estipulación
aceptó que nos vamos para tal sitio, tal dirección, estamos de acuerdo, las relaciones paterno-filiales las vamos a establecer de esta manera, vamos a ver los nenes en verano por 2 semanas, por 2 meses, él paga el viaje, ella paga el regreso. Todos los arreglos se pueden hacer en ese escrito que es para el caso de divorcio, estoy hablando de los pleitos de divorcio. Y bajo juramento se presenta al tribunal. A veces el tribunal lo que hace es que señala una vista para confirmar que efectivamente se está dando esa estipulación en consentimiento mutuo y no que alguien los haya forzado, una de las partes haya forzado la situación. Otras veces lo da por presentado el documento sin señalamiento y dice con lugar a la moción de estipulación se autoriza la salida y se van. Eso es todo lo que ocurre dentro de un caso de divorcio para alimentos. Hay un comentario que quiero aprovechar y es escuchando a la... ¿Tú tenías algo que decirte? Sí, lo que pasa es que quería traer un tema porque ella está hablando del trámite regular de las pensiones. De divorcio. De divorcio, postdivorcio o cuando no hay divorcio, pues también puedes pedir pensión cuando no hay unión. Incluso si tuviste un hijo con una persona que nunca tuviste ni una relación fija, consensual. Mira, no todo está perdido para el empresario. No todo está perdido porque me he enfrentado a varios casos de estos tipos. Hay una teoría que surge de la vía jurisprudencial. La vía jurisprudencial para el público quiere decir que el tribunal ha tomado unas decisiones en unos casos específicos donde se ha dado unos ejercicios que no necesariamente son los ejercicios de las guías alimentarias. De hecho, recientemente hubo un caso, estoy hablando de 5 o 6 años atrás, que se trajo a colación nuevamente el tema de asumir capacidad. En el caso de la pensión de los alimentos menores, que un padre o una madre que asume una capacidad lo puede hacer porque es un acto voluntario. De hecho, la jurisprudencia aquí lo dice, la aceptación de capacidad económica es una decisión voluntaria que toma un padre o madre mediante la cual se compromete a cubrir todas las necesidades que en su día se establezcan como parte de la pensión alimentaria. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo no quiero revelar mis planillas. Yo no quiero revelar mis ingresos porque sería inaudito que yo tuviera que pagar una pensión, un ejemplo por poner un número de $5,000 mensuales. Pues yo voluntariamente voy a hacer capacidad. Esos casos provienen desde la teoría del caso de Chévere versus Levy, y el caso de Ferrer y González, que era el caso de Igor González, donde Igor se le pidió que presentara las planillas y él se negó a presentarlas. Y la teoría de Chévere versus Levy, que es que hace el ejercicio, te da unas guías para asumir capacidad a base de la necesidad. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, yo en un caso específico, yo le dije, ya nuestra parte no habíamos sometido planilla, pero la otra parte ya la había sometido. Y dijo que la necesidad que tenía ese menor era todo esto. Alcanzaba una cantidad, por no decir el número, para no discutirlo, alcanzaba $1,200. Ese es el gasto, eso es lo que necesita el sustento de ese menor. Tú me dices a mí qué es lo que tú necesitas cubrir. Claro, esto no es automático que se quede el resto de la vida el asumir capacidad, porque ahí aplican luego las reglas de la revisión cada 3 años, porque si en algún momento yo quiero una revisión y quiero volver a asumir capacidad, lo puedo hacer voluntariamente, pero si no, porque no alcanzo, pues vamos a ver planilla y vamos a ver documentos. Pueden cambiar, porque también esos otros elementos que vamos a discutir más adelante. En el caso de asumir capacidad, el asumir era el 100%, porque hubo un caso en el Tribunal Supremo de hace 5 o 6 años atrás que el de Maisonet, que pidió el 50%. Le dice al juez, le dice al tribunal, no, pero si yo asumo todo lo que estoy asumiendo de capacidad, le corresponde el 50% a ella. Y dije, no, el tribunal le dijo que no. El tribunal, cuando usted asume voluntariamente la capacidad,
de esa pensión tiene que asumir el 100%. Y ese caso específicamente ilustra y organiza. Mal orientado, porque se lo hubiese sabido. Organiza específicamente la teoría del caso de Ferrer y González, del caso de Eagle, y después el caso de Cherer versus Levy, que son las guías, y te da la estructura de cómo hacerlo para asumir capacidad. Sí, dejé que el compañero terminara eso para que no perdiese el hilo. Quería, porque lo que iba a hacer era una pequeña digresión cuando hemos hablado de pensiones, pendiente elite, pensión para cónyuge o excónyuge, pensión de menores. Pues que el efecto contributivo es diferente. Tienen tratamientos diferentes. Muchas personas no saben esto. Por ejemplo, una madre que recibe una pensión para el cuidado de sus hijos, pues esa pensión está destinada para cuidado de sus hijos. Si recibe, digamos, $1,000, ¿quién tributó por esos $1,000? Pues, tributó, en ese ejemplo, papá. Papá no tuvo un efecto del decir, rebajo esto y no tributo por eso. O sea, tiene que dar esos $1,000 y tiene que tributar por esos $1,000. Si es un papá, pero mamá no. Mamá lo recibió para los niños. Y mamá no tiene un efecto contributivo. Y en ese caso, pues, si papá es un abogado, es un profesional, digamos, que no recibe un salario como tal, pues sépase que cuando papá está pensando en esos $1,000 él va a tener que tributar. Probablemente tenga que hacer unos ajustes para seguro social y demás. O sea, esos $1,000 tienen un efecto mayor en el que los está dando porque tiene unas responsabilidades contributivas es una base contributiva. A diferencia, pues entonces mamá recibe una pensión como excónyuge, ahí la cosa cambia, ¿ves? Ahí mamá está recibiendo un ingreso como tal, y va a estar sujeto a tributación esa pensión que recibe mamá para ella en esos casos. Mira, El caso voy a hacer un paréntesis, perdóname. Ajá. Y si el director Edwin, tú me puedes enfocar a donde yo estoy a mi teléfono. Mira lo que yo acabo de recibir, está en las redes corriendo. Que no me sorprende en lo más mínimo, pero para que vean. Dale close up ahí. El presidente Obama con Michelle Obama 2020. Para la presidencia. Ya esto empezó a correr por las redes. Yo lo esperaba. O sea, claro. Esto no es secreto de Estado. Pero no había visto la camiseta. Ya la vi. Sí. Terminando la línea que estaba trayendo ahorita de asumir capacidad, y es porque hay el caso más reciente que vuelve y discute toda esta teoría de asumir capacidad es el de Wanda de León Ramos versus Pablo Navarro, que es el 2016 TCPR 60. Es un caso que trae el problema que muchos, no existiendo jurisprudencia que interpretara la base de si es cosa juzgada, cuando tú asumes cosa juzgada quiere decir que no se puede volver a traer el asunto, o sea, que ya se determinó y eso se quedó ahí, que en el caso de las pensiones que son cuando se asume, específicamente este caso es el caso que vuelve y discute toda la doctrina, incluso el caso de Maisonet lo trae bien escueto, porque Maisonet básicamente lo que hablaba era lo que él tenía que pagar o no, si era el 50 y el tribunal le dijo que era el 100, y el tribunal en este caso vuelve y reitera esa posición del 100, pero en adición dice lo que se determinó por cuestión voluntaria no constituye cosa juzgada, no es algo determinante, y es porque siguen aplicando las reglas de la ley de asume, de la revisión periódica cada 3 años, del derecho a descubrir pruebas, que eventualmente eso no, el hecho de que se tome esta decisión, y lo estoy aclarando para que no haya confusión, no es que ahora todo el mundo vaya a ir a asumir capacidad y dice, esa va a ser mi pensión eterna de por vida. No, a los 3 años existe un derecho de revisar y la ley es clara y el tribunal en este caso específicamente lo reitera en un sinnúmero de ocasiones, dice no constituye cosa juzgada, discute todo el proceso que se tiene que hacer
Pero por eso yo le digo a la gente, mira, tienes preocupación de lo que vayas a pagar o no, tienes que tomar las decisiones porque también uno como abogado en la oficina, uno tiene que hacerle un ejercicio de números al cliente y decirle, mira, tú pagarías con estos ingresos, teniendo sus documentos en manos, ya sean planillas, talonarios, lo que tenga, información, hasta las cuentas bancarias, hasta los car allowance que te pagan, porque todo eso se cuenta como ingreso. Y hacerle el análisis cómo sale mejor. O sea, porque también no es cómo sale mejor en beneficio, porque la pensión sigue siendo de los menores. Lo que pasa es que una cosa es que salga mejor en el sentido del cumplimiento. Ujú. Porque yo soy bien claro en eso, en que yo me siento con el cliente o clienta y le digo, mira, yo no te estoy haciendo este ejercicio para que tú te zafes de tu responsabilidad, porque inevitablemente en 3 años tal vez yo no estoy y está otro ejercicio y te la aumentan, como te la bajen, porque también hay un elemento del cambio de circunstancias que es la norma de excepción, que la voy a hablar ya mismo. Pero, por ejemplo, cuando yo hago este ejercicio, le digo, yo lo que necesito es que cuando se dé el ejercicio de tu pensión y una vez sea impuesta por sentencia, sea por divorcio o sea como se haya hecho el proceso, tú puedas cumplir con ella, que tú no caigas en un desacato. Porque hay pensiones que para el salario y para la situación económica de la persona, y si tú tienes un negocio que varía o eres propietario o no tienes una constancia, eres comisionista, tus comisiones no son iguales, tú tienes que darle al cliente la alternativa de que pueda cumplir. Claro. Ahora, la norma de excepción en el cambio de ingresos sustanciales, que eso viene por jurisprudencia también, es cuando la situación económica de la persona, que es el alimentante, en el caso del que provee alimentos, cambia sustancialmente, que no puede cumplir, automáticamente hay que erradicar antes de los 3 años de la revisión. Se puede hacer si ese cambio es sustancial. Ujú. Ahora, eso requiere un procedimiento que tú pruebes que tu cambio fue sustancial. Sí, el Porque mismo no por procedimiento que 500, probó lo otro. 400 pesos no puede ser sustancial si una pensión, ¿verdad?, equipara las cantidades que está. Pero es un ejercicio que se tiene que hablar. Por eso es que esto es un mundo bien grande y cuando uno se tiene que sentar a asesorarse, hay que asesorarse en todo. Me queda media hora y yo quiero que cubran estos dos temas. Estamos hablando de unas pensiones, hay una circunstancia bien específica. Cuando oigo los nombres, pues obviamente tengo que pensar en millones de dólares o cientos de miles de dólares. Pero no todo el que está viéndonos tiene esa preocupación de tener ese dinero y que no se le gaste. A diario, me voy a divorciar o me divorcié y me pusieron una pensión que eso no me da a mí, apenas para yo comenzar otra relación. Porque si yo comienzo otra relación, tengo que pagar otro apartamento, comida, los gastos que me lleva a tener una relación con la otra persona. Y con lo que tengo que pasar de pensión, no me da. Esto lo vimos todos los días. Y quiero que me lo aborden, pero en papa y zanahoria. Segunda, la voy a dar la adelantada, que no me gusta hacerlo. La segunda, hoy en día hay muchas uniones de parejas que no se han casado. Tienen hijos. En el día de mañana, pues, como diría la licenciada, se acabó el amor. Y sale corriendo uno o la otra y dice, yo me voy aquí, yo no tengo ninguna obligación, yo no tengo ningún papel firmado, me voy. ¿Se atiende ese menor de esa pareja de igual manera que si se hubiesen casado o no? Yo quiero la contestación a las dos preguntas en papas y zanahoria, no extensa para que la gente entienda. ¿Quién me va a dar la La contestación? segunda la puedo, yo la Vale. puedo. Yo doy la primera, pregunta, yo puedo ir a la primera de los Vale. efectos. Porque mi comentario es bien breve. Ajá. Creo que desde mi perspectiva, esto es una apreciación muy personal mía, creo que se ha adelantado, que el derecho adelantado Ujú. significativamente recientemente en la dirección más o menos correcta. Creo que hubo una generación que fue bien abusada en este asunto de las pensiones alimentarias. Pero ya no estamos en ese proceso, pero hubo una época en que era casi un delito ser hombre,
que se estuviera divorciando en los tribunales. Eso pasó, pero se ha mejorado bastante. Y quizás la generación, qué sé yo, de los que ya salieron de eso, ¿verdad? De la época de las 70, por ahí, los 80, era horrible. Y entonces mamá hasta podía cambiar de residencia, y entonces ahora iba a pagar una hipoteca mayor, y eso automáticamente le aumentaba la obligación al otro que no lo consultaron de una propiedad que adquirió mamá, que tampoco va a ser de él nunca, ni va a obtener un crédito por lo que esté pagando. Fue una cosa horrible, pero se están haciendo esfuerzos Corrigiendo eso. corrigiendo eso, ¿entiendes? O siendo más justo. Ese panorama que tú dices, Jorge, se da en el ámbito de la inmensa mayoría de la población que no tiene unos sueldos exorbitantes. Si tú te ganas el mínimo o un poquito más del mínimo, va a pasar lo que Jorge dice. $600, 615 para vivir, eso solamente la ley de sustento para menores piensa que alguien puede sobrevivir con eso. Yo creo que el resto de la población no. La reserva. La reserva que te la pueden tocar, como dicen, no, eso no es intocable. Claro, también está el hecho de que nosotros como ciudadanos debemos ser responsables. Si yo tengo pocos ingresos, no puedo tener muchos hijos si quiero ser responsable con ellos. Y ahora mismo Y- enmendaron la ley. Y eso es un ejercicio de responsabilidad individual. Sí, Entonces, pero cuando Ahora, te- si tienes muchos hijos y tienes Sobre ganas de ese divorciarte, asunto, piénsate. sobre ese asunto de los muchos hijos, las antiguas guías permitían que el que estaba obligado a pagar trajera a todos los hijos que tenía. Si tenía 8, pues el número que se tomaba para fijar pensión era considerando todos los hijos que tenía. Y eso lo eliminaron, precisamente para obligar a que haya una paternidad responsable. Pero existe Y todavía ahora- el efecto de nivelación. Sí, pero compañero, Ajá. eso es lo que quiero traer. Ajá, ok. Pero ahora, con las nuevas guías, solamente se atiende el caso de los hijos del caso en particular. Y lo que tiene que hacer el obligado es traer a el caso que se está discutiendo ahora, como diríamos, invitar a todas las otras madres con todos sus hijos a este caso para que entre todos los casos, que es lo que se llama nivelación, se fije una pensión a prorrateo entre todas esas partes. ¿Cuál es el problema procesal a los abogados? Que entonces todas esas mamás van a decir que no. Y todas van a traer un abogado diciendo y oponiéndose a que su pensión se toque. Se abre un descubrimiento de prueba, que es el que están mencionando, más abarcador, donde termina pillado, como decimos acá, esta persona, papá, porque entra luego en dónde está mi reserva. Se pueden afectar todas las demás otras pensiones, pero el peso de la prueba va a estar encima de esta persona obligada, que si es del grupo de las personas asalariadas con un mínimo federal, la realidad es que no va a poder manejar este tipo de casos. Este es un tipo de caso donde todo el mundo termina empobrecido. Termina empobrecido los hijos, terminan empobrecidos este señor, y muchas veces termina en cumplimiento en Y se daña la el cárcel. propósito, se daña el propósito Terminan porque en no va a la haber cárcel. Por eso es dinero que- para cumplir con las necesidades básicas de cada uno de sus otros hijos. Ahora el ejercicio responsable es, por ejemplo, como yo tengo un caso de nivelación ahora mismo. Yo le dije, te tienes que ir por nivelación porque tú tienes 3 casos distintos donde unas pensiones trastocan, cuando tú sumas las pensiones en general, Claro. trastocan la reserva y por encima de la reserva. Eso es así. Ahí no hay manera, porque eso es un asalariado, no es un negociante. Pero Y yo también le se dan dije, los negociantes. y los negociantes es un poquito más complicado porque ya ahí entran en las ganancias. Ahora, cuando tú eres asalariado y esa reserva ya te la están tocando, en el punto de que tú incluso tienes que entregar hasta carro Sí, no. para no poder cumplir. Mira, tienes deuda a consecuencia de eso, la nivelación, y es un proceso bien difícil porque tienes que asumir representación en los 3 casos.
individualmente para pedir la transferencia de los expedientes. Ese es el artículo 19 de la ley de asumen. Traer todos esos expedientes al Invitarlos. caso, independientemente de cuál sea el caso. El caso principal que me establece una pensión alta. Una abogada me dice que yo la quiero muchísimo, es una dura en derecho de familia, yo la adoro, no voy a mencionar el nombre. Me dice, ay, pero tú vas a provocar aquí un nicho a ponerlas a pelear a todas. Es que no se trata de pelearlas, ponerlas a pelearlas a todas. Lo que pasa es que se trata de un acto de justicia. Claro. Y si la ley dice que la reserva es tanto, mi cliente tiene un problema y es que está los 615 y por encima tiene 400 pesos por encima. Qué palabra bonita usted usó Sí. ahí. La justicia. La justicia. Es que, La Jorge, justicia, eso eso es bien se importante. dan a veces escenarios, particularmente cuando, como dice Rafa, que son en una relación un hijo, en otro hijo. Entonces, lo que significa justicia para ti no necesariamente es para el otro, porque, por ejemplo, en aquella pareja, el estilo de vida era más alto y tenían los niños en escuela privada, en esta otra no. Entonces, ya se contempla un gasto de colegio que probablemente ponga en una situación precaria a este señor, y hay que hacer justicia nivelando. O sea, no se trata de que papá es el único que tiene que hacer ajustes. Aquí tiene que hacer ajustes todo el mundo. Claro, y Voy eso... a una pausa. Iba a decir brevemente Dígamelo, que, dígamelo. digo que eso responde a esas dificultades responden al principio constitucional de que todos los hijos son iguales, Son iguales, claro. ante la ley. Así que ese hijo que nació, aunque haya sido un acto irresponsable de papá, tiene derecho a una protección constitucional. Aprovecho para decirle, licenciado, estamos en octubre y usted tiene un compromiso y una asignación con, hay que decirle, Jorge Incerni, de traernos música de Navidad aquí. Lo dejo ahí, ya eso está establecido, caso cerrado. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos enseguida. Ahora,